Bendiciones y bienvenidos al canal de Lectores de la Biblia y bienvenidos ya al anteúltimo video del libro de Números. Nos habíamos quedado en el capítulo 25, cuando el pueblo de Israel se empezó a mezclar con las mujeres de Moab y esto trajo las consecuencias del pecado. A causa de la presencia santa de Dios, exigía que el pecado sea quitado. Entonces eso fue lo que sucedió y en ese mismo día murió mucha gente. Entonces continuaríamos en el video de hoy a partir de ahí. Por cierto, si no vieron el capítulo anterior, yo les aconsejo grandemente que puedan estar escuchando esos capítulos o leyéndolos para que puedan obtener de ahí tremendas enseñanzas prácticas para nuestras vidas y sobre todas las cosas que Dios se revela ahí como Él es. Y eso es de suma importancia para la vida cristiana. Porque a pesar de que si bien el trato de Dios ahora es distinto con nosotros, porque está Jesús por medio de todo lo que Él hizo, sin embargo, Él no cambia, Él es el mismo. Así que vamos a continuar con la lectura. Capítulo 26. Censo del pueblo en Moab. Este capítulo es similar al capítulo 1 del libro de Números, solo que, si recuerdan bien, en el primer capítulo, el censo fue al pie del monte Sinaí, y todas esas personas, cuando emprendieron su viaje hacia la tierra prometida, tentaron a Dios un montón de veces y lo pusieron a prueba, y se quejaron y muchas veces dijeron que querían volverse a Egipto, hasta que en un momento, cuando fueron a reconocer la tierra, los dos espías volvieron con el informe de la tierra y dijeron, cuando vieron que eran gigantes y que iba a ser muy difícil, lo que sucedió fue que ellos dijeron, ojalá murásemos en el desierto para que nuestros hijos no sean presa de esas naciones. Entonces Dios los escuchó y decidió que esas personas que dijeron eso murieran en el desierto y sus hijos entraran en la tierra prometida. Por eso viene este censo ahora. Censaron a toda la tribu, a las 12 tribus, en verdad a las 11, porque Leví, Dios dice que no tenía heredad entre sus hermanos, porque eran consagrados para Dios. Contaron las 11 tribus de Israel y dieron un aproximado de 600.000 personas de 20 años para arriba. Y ya para terminar el capítulo, cuenta cómo iban a dividir la tierra una vez que ya tomaran posesión de ella. Aquellas tribus que tenían más gente iban a heredar una parte más grande y los que tenían menos una parte más chica. Después termina el capítulo contando a los hijos de Leví y da una cuenta de 23.000 personas. Capítulo 27. Las hijas de Zelofead. Bueno, y este capítulo tiene una historia particular. Lo que había sucedido era que las hijas de esta persona se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, delante de los jefes y de toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión, diciendo: nuestro padre murió en el desierto, aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el Señor, en el grupo de Coré, sino que murió por su pecado y no tuvo hijos. Y preguntaban: ¿por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su familia solo porque no tuvo un hijo? Danos herencia entre los hermanos de nuestro padre. Entonces Moisés se presentó delante de Dios con esta situación que le presentaban las mujeres, y Dios le dice que ciertamente le tenían que dar herencia entre los hermanos de su padre y que pasaría a ellas la heredad de su padre. Y aprovecha a Dios para establecer una ley que establece que si un hombre muere y no tiene hijo, que pasa esa herencia a su hija, y si no tiene hija, entonces tenía que dar la herencia a sus hermanos, y si no tiene hermanos, entonces tenía que dar su herencia a los hermanos de su padre, y si su padre no tiene hermanos, entonces tenía que dar esa herencia al pariente más cercano de su familia, y él la poseía. Y el capítulo continúa hablando de la sucesión de Josué, y dice: entonces el Señor dijo a Moisés: sube a este monte Abarim, y mira la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, y cuando la hayas visto, tú también te reunirás a tu pueblo, como se reunió tu hermano Aarón. Porque cuando os rebelasteis contra mi mandamiento en el desierto de Sin, durante la contienda de la congregación, debiste santificarme en las aguas ante sus ojos. Entonces Moisés habló al Señor diciendo: ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos, y pondrás sobre él parte de tu dignidad, a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del juicio de Urim delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán, él y todos los hijos de Israel con él.
es decir, toda la congregación. Y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. Bien, el capítulo 28 habla de las leyes de las ofrendas, y eso ya lo habíamos visto con mucho detalle en el libro de Levítico, así que en este video no me voy a explayar sobre eso y voy a continuar con el capítulo 29. En este capítulo amplía más a detalle lo que había constituido en el libro de Levítico, donde tenían que celebrar ciertas fiestas, y lo que hace en este capítulo es detallar los distintos animales que se tenían que sacrificar y la cantidad de cada uno de ellos. Pero para recordar, algunas de esas fiestas son: al primer día del mes séptimo tenían una santa convocación al son de trompetas y no se tenía que hacer ningún trabajo y tenían que ofrecer ofrenda encendida a Jehová. Después, a los 10 días de ese mismo mes, era el día de la expiación, y lo mismo, tenían que afligir sus almas y traer ofrendas encendidas a Jehová. Después, el día 15 del séptimo mes, tenían la fiesta de los tabernáculos, y en esa fiesta de los tabernáculos, durante 7 días, tenían que sacrificar, como les decía antes, los distintos animales. Y en este capítulo 39 detalla día por día los animales que tenían que sacrificar. Capítulo 30. La ley de los votos. ¿Qué pasaba si alguien juraba o se comprometía para hacer algo para Dios? Si un hombre hace un voto al Señor, o un juramento para imponerse una obligación, no faltará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Pero si una mujer hace un voto al Señor y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre, lo que sucedía era que si su padre lo escucha y no le dice nada, entonces esa promesa, ese compromiso que tomó, sigue firme. Pero si su padre lo anulaba, entonces Dios la perdonaba y quedaba libre. Continúa diciendo que el voto de una viuda o de una divorciada, todo aquello por lo cual se ha comprometido, será firme contra ella. Pero si la divorciada hizo el compromiso estando casada y el marido le anuló el voto, era libre. Entonces vemos que la autoridad del hogar tiene la responsabilidad de aprobar o anular ciertas decisiones que se toman dentro de la casa. Pero con esa autoridad que Dios le da, viene también el peso de saber discernir y ser responsable en las cosas que se aprueban y en las cosas que no. Aprovechando que ya no hay más capítulos, vamos a meditar en esto último. No hay autoridad sin responsabilidad. Y lo mismo Moisés con Josué. Lo que hace es dejarle la autoridad que él tenía a la vista de todo el pueblo para que lo respeten. Pero junto con esa dignidad que le pasó, vino también una gran responsabilidad. Y a nosotros, Dios nos dio una autoridad, un privilegio tremendo de ser sus hijos. Nos dio su palabra, nos dio la verdad y nos llamó la luz del mundo. Nosotros también tenemos esa autoridad en el mundo espiritual, en su nombre, pero también con todos esos beneficios viene una tremenda responsabilidad para nosotros, de las cuales nosotros tenemos que dar cuenta en un momento. Y es como esa parábola, ¿no?, de los talentos, que algunos dio más, a otros menos, pero que de todos se esperaba una buena mayordomía, no que se queden estancados. Gracias por la gente que se va suscribiendo, gracias por cada visita. Ojalá les haya servido el video de hoy y nos vemos en el siguiente si Dios permite. Paz del Señor.